Cuentez de casa nuestra, o ferfet e a forniga. Estaba una vegada un ferfet que viviba ta par de oza e gronxeaba la vida sin pensar mica en o día de maitín. De primavera e d'estivo yera día par d'atro tañendo a suya lira debaixo da mosquera d'un árbol bien relaxadet. Un día, mientras tañeba debaixo d'una mazanera, s'encertó que pasó una forniga carriando virolla ta emplenar o suyo reposte ta poder minchar d'hibierno. Cuan la vido, o ferfet le dició: «¿Qué fatallés, carriando virolla todos días? Aprende de yo, que gronxo a sabelo da polideza da primavera dilla par d'atro». A forniga, que s'enfeba por a resta d'animals da selva e prou que tamién por o ferfet, le dició: «Para cuenta, ferfet, que os días d'orache han de rematar, e si no alzas virolla ta o hibierno, t'habrás de veyer bien amolau da fambre». Pero ferfet, que yera bien fachendoso, en cuentas d'ascuitar os consellos da forniga, s'esmelicó e continuó co flau debaixo da mazanera tañendo a suya lira, bien goyoso en saber que dimpués mincharba as manzanas que le petase. A primavera continuó tal cual, con a fornigueta treballando firme día par d'atro sin descansase mica. A Monico fue emplenando lo suyo reposte e tamién toda la resta d'armarios e repalmás que vieba en casa suya. Tamién fainera yera estada la chicota forniga, que cuando estivo remató teneba buena cosa de virolla e fusta ta la chaminera, estendilladas por todos os puestos da casa. De seguras que no pasaría mica fambre ni fredor en todo o invierno. Cuan arribó l'agüerro en a selva d'Oza, a forniga determinó de metese ya no suyo cubilar ta no pasar mica fredor. En casa suya teneba todo que me nistaba: virolla, fusta ta la chaminera, música, libros e chuegos ta no aburrise. Tani mientras, o ferfet, que no heba alzau cosa no suyo reposte, veyeba cómo os árbols se quedaban sin fruitos e cada vegada yera más embolicau trobar bella cosa que chitar en o estomaco. Antiparti, as temperaturas cayeban en o paisache montañés, pero tamién en casa suya, pues no teneba mica fusta ta la chaminera. Asinas, con muita fredor e fambre, pasó os días d'agüerro o ferfet, dica que o hibierno y plegó. As cosas no amilloron con a nueva estación, tota o vies. Cuan a nieu zabolló a selva, ya yera de tot imposible trobar fruitos susimients ta minchar. Un día que o ferfet ya no se n'adubiba da fambre e da fredor que teneba, determinó d'ir ta casa da forniga porque sapeba que va feito buen aplego de virolla e fusta, e de seguras que entendría prou ta dale-ne. Cuan plegó en casa fornigueta, o ferfet trucó firme e a escape s'ubrió a puerta. Malas que vido a la forniga, le dició ploramiquiando: «Por favor, amiga, adúyame, tiengo fambre e fredor e cuento que asinas no remataré vivo iste hibierno». Mani menos a forniga, que remeraba o duros que yeran estaus ta ella a primavera e o estivo mientras veyeba o ferfet co flau tañendo mosica, no dandalió en decile: «Ja, agora ya no t'esmelicas de yo, malfainero, vestene de casa mía e aprende a lición ta l'añada venient. Au!» E trancó a puerta. E asinas estió. O ferfet avió de marchar e dondiar todo o hibierno por a selva escando cual cosa ta minchar, e plorando muito por haber estau tan galván e malfainero na primavera e no estivo, en cuentas d'haber pensau una mica en os suyos de venidero. Asinas, aprendió a lición e nunca no tornó a estar tan chandro.